A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Jonah Rodríguez, quien, queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. Martín Lutero nació en Eisleben, actual Alemania, en 1483. Era el hijo mayor de un campesino que, gracias a su esfuerzo, se había convertido en propietario de minas, ascendiendo económica y socialmente. Lutero recibió una educación severa, lo que era nada nuevo en la época. Al comenzar su vida académica, se notaron, sin embargo, sus dotes de estudiante aplicado, recibiéndose de bachiller en 1502 y de doctor en filosofía 3 años después. Decidido a comenzar estudios de Derecho, Lutero vive el 2 de julio de 1515 un suceso que le cambiará la vida. Regresando solo de Mansfeld a Erfurt, fue sorprendido por una fuerte tormenta y, temeroso de su vida, hizo una promesa: Santa Ana, si me ayudas, me haré monje. El día 17 del mismo mes invitó a sus amigos a una comida y allí les anunció que entraba a las ermitas de San Agustín. Su padre, quien quería ver a Lutero como funcionario civil, aceptó, pero de muy malas ganas. Uno ya podría preguntarse por qué razón Lutero no decidió romper una promesa hecha en un momento de debilidad y encarar los estudios de Derecho como tenía planificado. Sin embargo, la cuestión es un poco más profunda y es aquí donde empieza a tomar consistencia el relato. Lutero entendió que el rayo que casi lo mata era una llamada solemne de Dios. Temió morir sin la preparación suficiente, sin tener el convencimiento de que su alma sería salvada. A partir de ese suceso, la preocupación por la salvación de su alma será la que guíe los actos futuros de Lutero. En el convento, Lutero fue un monje muy escrupuloso, respetando las reglas de una forma muy severa, incluso poniendo en juego su salud debido a los prolongados ayunos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y de las buenas obras, Lutero se sentía indigno de recibir la gracia de Dios. Esta búsqueda interior lo mortificará hasta que un amigo suyo, un vicario, le indicó la dirección donde encontraría la paz de su alma. Luego de mucho meditar, Lutero entendió que el pecado original no podía ser curado por las buenas obras. Nada lo podía borrar. Sin embargo, se convenció que Dios perdonaba a aquellos que, a pesar de su inclinación innata al mal, lo invocaban y pedían con sinceras lágrimas la salvación de su alma. Así encontró Lutero la solución a su drama interior, y la doctrina de la justificación o salvación por la fe, y no por las buenas obras, o como él lo entendía, las falsas buenas obras, se convertirá en la doctrina central del protestantismo oficial. El 31 de octubre de 1517, clavadas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Lutero presenta sus 95 tesis, un escrito que hacía públicas sus doctrinas y que en lo sustancial criticaba duramente a la Iglesia Católica Romana. Hasta acá lo de Lutero no se distingue mucho de lo hecho por otros monjes que antes que él se opusieron también a parte de la ortodoxia romana. Sin embargo, la novedad estaba en que en esta oportunidad la Iglesia romana estaba viviendo una profunda crisis como institución mediadora entre Dios y el hombre. A fines del siglo XV y comienzo del XVI, Europa vivió una serie de acontecimientos verdaderamente catastróficos que desorientaron a las almas. Repasemos brevemente: la Guerra de los 100 Años, un conflicto armado entre Francia e Inglaterra, la peste negra, que mató a varios miles de habitantes, y las hambrunas frecuentes, generadas por prolongados años de malas cosechas, fueron interpretados por los europeos de la época como castigo de Dios por los pecados cometidos. En este contexto es que surge en el arte, en la pintura, en los libros, en la literatura principalmente, aparece el tema de la muerte, y en el siglo XIV aparece por primera vez la palabra macabro, multiplicándose en adelante las representaciones de danzas macabras, en donde la muerte llevaba atrás de sí bailando a ricos y pobres, ancianos y niños, campesinos y nobles. Todo este clima llevó a que la mentalidad religiosa predominante estuviera marcada fuertemente por la angustia y el temor a la muerte primero, y por los tormentos eternos después. La población europea, temerosa, exaltada, ignorante en su mayor número y bastante desesperada, necesitaba más que nunca una esperanza de salvación, y lo intentó encontrar en el culto desordenado de los santos, a la Virgen María, en las procesiones de flagelantes y en la compra de indulgencias, una especie de bono cuya acumulación daba garantías de ser perdonados en el momento del juicio final. Estas indulgencias se obtenían haciendo buenas obras, pero pensemos que la desesperación de los creyentes y el oportunismo de la Iglesia llevó a que fueran adquiridas a través de la compra de reliquias de los santos o de aportes económicos a la Iglesia, que entre otros usos fueron utilizados nada más ni nada menos que para construir la Basílica de San Pedro. Cuando los creyentes necesitaban más que nunca los sacramentos y la disciplina de la Iglesia romana, ésta se mostraba sin un rumbo claro. A la venta de indulgencias para fines terrenales y al surgimiento de una liturgia popular y desordenada, se le sumaban otros problemas:
La misa se daba en latín, lengua que nadie hablaba ni entendía. Faltaban curas en la mayoría de las iglesias y los que habían desconocían las sagradas escrituras y vivían de una forma bastante lujuriosa. Con esposas e hijos, se realizaban bailes con ventas de bebidas en las iglesias. Y para cerrar un poco esta imagen, basta recordar que los papas Inocencio VIII y Alejandro VII tenían hijos naturales. Todo ello contribuyó a desprestigiar a la Iglesia romana en general y al sacerdote en particular, y a arrojar sobre ambos el descrédito y la duda, lo que es aún mucho más grave en momento de catástrofe. Las 95 tesis de Lutero vienen a denunciar toda esta situación, afirmando la permanencia del pecado en el hombre, pecado que no se borraba con buenas obras, ni mucho menos con la falsa seguridad que ofrecían las indulgencias, y negando el poder de la Iglesia romana en la figura del Papa y de los sacerdotes para borrar las penas decididas por Dios para el más allá. Lutero, en cambio, reivindicará en lugar del poder de la jerarquía eclesiástica la importancia central del mensaje de Dios contenido en la Biblia, y esta será su segunda doctrina fundamental. La Biblia en latín, traducida por los humanistas al alemán, al inglés y al italiano, permitirá una masificación de su lectura y un acercamiento directo del creyente con Dios, es decir, sin la mediación de la Iglesia. Enterada esta última del contenido de las 95 tesis, obviamente que le inicia un proceso a Lutero y le pide pública retractación, la que fue negada. Lutero no estaba solo, sino que se encontraba protegido por el príncipe de Sajonia, Federico el Prudente, quien se negó a entregarlo a Roma. Es importante señalar en este punto que, ante la debilidad de la Iglesia, las autoridades políticas, reyes y príncipes tomaron mayor conciencia de sus responsabilidades religiosas, apoyando en muchos casos las ideas luteranas e imponiéndolas a sus súbditos en sus dominios, movidos más que por intereses políticos. El principal interés político era reducir la injerencia de Roma en los asuntos internos de los estados, estaban realmente movidos por sinceros sentimientos cristianos. Volviendo a Lutero y al proceso al que fue sometido, durante el mismo no solo no se retractó, sino que endureció sus posturas y con ello su crítica a Roma, defendiendo la tercera doctrina central del luteranismo, que fue el sacerdocio universal. Si un creyente estaba iluminado por el Espíritu Divino, sabía más que los curas y que el propio Papa. Ante esta situación, el Papa León X declaró heréticas, es decir, en contra de la ortodoxia, 41 de las 95 tesis de Lutero, excomulgándolo, es decir, expulsándolo de la comunidad de creyentes, mientras el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, a través de un edicto, lo declaró prófugo y hereje. A pesar de estas condenas, las ideas de Lutero se habían difundido y habían prendido en muchos eclesiásticos, y más que nada en los príncipes e intelectuales alemanes, quienes vieron en Lutero un liberador de la vida religiosa. Y fueron estos príncipes los que, reunidos, suspendieron la vigencia del edicto de Carlos V. El retorno del mismo tiempo después levantó las propuestas de los príncipes afines a Lutero, lo que le ganó el nombre de protestantismo. A nivel teológico, las ideas de Lutero fueron tomadas por líderes místicos que radicalizaron el mensaje, destruyeron imágenes, destrozaron iglesias y se fusionaron este mensaje, esta nueva fe, con consignas campesinas, lo que se tradujo en revueltas violentas que tuvieron que ser reprimidas por los príncipes protestantes, incluso con el visto bueno del propio Lutero. Caballero Jorge fue el nombre que adquirió Lutero en el destierro. Antes de la condena ya había sido llevado por otros caballeros enviados por Federico el Prudente a un castillo en Sajonia y luego a Wittenberg. En el destierro, Lutero se casa repentinamente con una antigua religiosa llamada Catalina de Bora, esposa que le dio 5 hijos. Se sabe que al final de su vida había engordado mucho, bebía cada vez más y le gustaba realizar apariciones en reuniones privadas con salidas extravagantes. Sufrió repetidos ataques de depresión y angustia, asociados algunos de ellos a la muerte de su hija Magdalena con tan solo 16 años. Para terminar, basta recordar cuáles fueron los enemigos que se ganó Lutero al final de su vida, y él reconocía básicamente 5. El Papa, los anabaptistas, una corriente dentro del protestantismo que impuso el bautismo de adultos, los turcos, los judíos y el diablo. Lutero muere en su ciudad natal el 18 de febrero de 1546.